lo que es la regla de la cadena para las expresiones, para la derivación de funciones implícitas. Ponemos en evidencia cuáles son las incógnitas. Y en este caso, a diferencia del caso anterior, nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Antes nos quedaba la primera ecuación con una incógnita. Planteamos la regla de Cramer, calculamos las derivadas, reemplazamos y operamos algebraicamente. Y si nos piden determinar el valor de la derivada, que en definitiva la derivada sería la pendiente de y respecto de x, ¿no? Tendríamos que hacer un cálculo aritmético, o sea, operar aritméticamente. Recuerden la notación que yo les expliqué, derivada de z respecto de x es igual al cociente del determinante sustituto z por x sobre el determinante principal, ¿no? En el próximo ejercicio vamos a introducir el concepto de jacobiano, porque esto también se puede expresar en términos de jacobiano, un término que vamos a utilizar mucho en la segunda parte cuando veamos integrales. Bueno, lo estoy dejando ya para el próximo ejercicio, como para ir introduciendo algunos conceptos nuevos a medida que vamos avanzando con los ejercicios. Este queda pendiente para ustedes. Ustedes pueden ver que ahí sí pueden sacar factor común y elevado a la x, tanto en el numerador como en el denominador, me parece. Pueden sacar y elevado a la x y poder simplificarlo. Podrían llegar a una mínima expresión, pero es algo netamente algebraico. Vamos a pasar a otro ejercicio de estas características. ¿Estamos? Vamos con uno un poco más complejo, o sea, uno en el cual tengamos x, y, z, u. Estamos todos, ¿no? Sí, profe, vamos al siguiente. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer un cuarto ejercicio de funciones implícitas. Hay varios ejercicios de esto en YouTube, así que traten de hacerlo, por favor. Bueno, acá tenemos una función, es e elevado, esto sería G1, digamos, ¿no? E elevado a la x por y por u por b, igual a 4. Que para el caso es lo mismo, que sea igual a 4, igual a 0, igual a 10, porque la derivada va a quedar igual a 0. Y la otra función, G2, la otra función que cierra el sistema, que completa el sistema, es x cuadrado más y cuadrado más u al cubo más b a la cuarta igual a 0, igual a 0. Esto tiene que estar completado con el último de los datos, que es, atención, porque u es una función de xy, es una función 1 de xy. Y a su vez b también es otra función, pero de las mismas variables, xy. Esto es lo que completa, estos son datos. Yo insisto en que no podemos resolver esto si no nos indican esto, ¿no? Entonces con esto nosotros vemos que este era el cuarto caso, digamos el más complejo,
porque de acá nosotros tenemos que calcular la derivada de u respecto de x y respecto de y. Y de acá la derivada de b respecto de x y respecto de y. O sea, vamos a tener que calcular la derivada de u respecto de x y respecto de y. Y de acá vamos a calcular la derivada de b respecto de x y respecto de y. En todos los casos, derivadas parciales. Bueno, es lógico pensar que este tipo de ejercicio no es uno que nos pueda tocar en el examen, porque es un ejercicio que, si bien no es difícil, pero va a ser complejo, va a ser largo y no nos va a dar el tiempo. Pero sí por ahí nos pueden dar este ejercicio y nos pueden pedir calcular esta o alguna de estas, ¿no? Para lo cual sí tenemos que conocer bien digamos, el proceder que tenemos que llevar adelante. Quédate quieto. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es, primero para calcular, vamos a calcular la derivada de u respecto, bueno, la primera derivada de u respecto de x. Entonces vamos a hacer, seguramente vamos a tener que borrar el pizarrón para, no va a entrar todo en uno. O por ahí no hace falta que hagamos las 4 para darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer la derivada de g1 respecto de x por, bueno, la derivada de x respecto de x, más la derivada de g1 respecto de y por la derivada de y respecto de x. Sería derivada total acá, ¿no? Que en realidad va a ser 0, más la derivada de g1 respecto, no tengo z, tengo u acá, respecto de u, por la derivada de u respecto de x, más la derivada de g1 respecto de b, por la derivada de b respecto de x, igual a la derivada de 4, 0. Entonces tenemos g1 respecto de x, y las cruzadas tienen las mismas letras. Entonces, empezamos a ajustar esto. Derivada de x respecto de x igual a 1. La derivada de y respecto de x, que ni siquiera se escribe así, porque x e y son dos variables independientes. Esto es igual a 0. Al ser esto igual a 0, bueno, esto liga de rebote. No es que sea igual a 0 esta derivada. No tiene sentido calcularla porque vamos a perder tiempo, porque después la vamos a multiplicar por 0. Derivada de u respecto de x, bueno, es una de las incógnitas. Derivada de u respecto de x. Y derivada de b respecto de x, bueno, es otra de las incógnitas. Entonces acá tengo una ecuación con dos incógnitas. Todavía no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar la derivada de G2, o sea, voy a trazar la misma regla de la cadena, pero voy a reemplazar, en vez de G1, G2. O sea, profe, para resolver o sea, este tipo de ejercicio sería lo mismo que el anterior, nada más que dos veces. O sea, Exactamente. Exactamente. O sea, que tenemos G2. Hagamos siempre este control, ¿no? Que le estoy diciendo G2, G2, porque por ahí nos distraemos, me ocurre. Respecto de X, ¿no? Y las cruzadas son iguales, es siempre lo mismo. Acá esto es igual a 1,
derivada de y respecto de x es igual a 0, esto es igual a 0, derivada de u respecto de x, acá tenemos la incógnita. Esto sería x, en un sistema de ecuaciones trivial, digamos. Y derivada de b respecto de x sería y, sería la otra, o y, sería la otra incógnita, ¿no? Entonces ahora sí tenemos dos ecuaciones con, dos ecuaciones con dos incógnitas, las ecuaciones linealmente independientes. Entonces con esto, esto a nosotros nos va a permitir calcular estas dos derivadas, respecto de u y respecto de x, trabajando con este sistema y resolviéndolo a través de alguna forma. Nosotros lo que vamos a usar es la fórmula de Cramer. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, con la primera, la derivada, en la anterior era derivada total. Ahora la particularidad que tiene que son derivadas parciales. Derivada de u respecto de x, que desde el punto de vista formal no cambia nada. Derivada de u respecto de x va a ser el cociente entre el determinante sustituto, que es, leo vertical, ux, sobre el principal. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer, le voy a colocar el signo negativo y vamos a colocar acá el determinante principal. El determinante principal acá vendría a ser derivada de G1 respecto de U, derivada de G1 respecto de B. Y acá va a ser derivada de G2 respecto de U respecto de B. Y el sustituto, ¿cómo lo leemos? Como estamos calculando la primera, la segunda queda como está. De G1 respecto de B, y acá tenemos de G2 respecto de B. Y tengo que reemplazar U por X. ¿Dónde está la U? Acá. Entonces en vez de poner U, voy a reemplazarlo por X. Derivada de G1, y acá en vez de poner U, coloco X. Derivada de G2 respecto de X. Listo. Y me quedó, acá teóricamente esto era positivo y acá era negativo y negativo. Pero por la propiedad le cambié el signo a esta columna y le puse el signo negativo acá. ¿Estamos? Bueno. Esto tiene también otra notación, que es ahora donde voy a introducir el concepto de jacobiano. Pero en realidad, digamos, ¿a qué es igual el jacobiano? El jacobiano es un determinante cuyos elementos son las derivadas primeras, ¿no? Más adelante vamos a ver otro determinante cuyos elementos son las derivadas segundas, que, bueno, no se llama jacobiano. Ya lo vamos a ver en máximos y mínimos. Entonces, esto se escribe de la siguiente forma. Se escribe, bueno, no es muy original, la J de jacobiano, que por ahí puede servir desde el punto de vista mnemotécnico. Y acá se le coloca, lo tienen que haber visto en el teórico, se coloca entre paréntesis y se coloca una raya. Uno dice, no, no es raya, profe, es una fracción. No, no es una fracción. Es una raya divisoria, en donde en la parte superior, que no es el numerador, acá viene G1, digamos, vendrían lo que está en la parte superior de ambas filas. O sea, acá sería G1, G2, G1, G2. Y en la parte de abajo viene lo que está puesto en columna, X y B. X y B. La verdad que no sé si está separado por algún separador. Y en este caso el jacobiano, la notación que tiene es, arriba va lo que está arriba. G1, en ese orden, y G2. Y abajo va lo que está en las columnas, U y B. U y B. Bueno, entonces ahí está expresado, digamos, esto sirve más para el teórico, porque para el práctico
uno hasta podría desconocerlo completamente. Lo importante es trazar bien esto, aplicar Cramer y realizar bien las derivadas, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ah? Pero simplemente es como para completar un poco con lo que tienen que haber visto con Giordano. Vamos a calcular la derivada de G1, lo vamos a poner así porque me parece que no me va a alcanzar el lugar. G1 respecto de X. Derivada de G1 respecto de X. Bueno, la constante en cuanto al exponente es I por U por B por E a la X por I por U por B. ¿Está claro? Esa es la derivada de G1 respecto de, bueno, la derivada de G1 respecto de I, bueno, es un poco aburrido porque va a quedar X por U por B por la misma exponencial. Y la derivada de G1 respecto de U es X por I por B por la misma exponencial. Y por último, la derivada de G1 respecto de B. Todo esto que estoy haciendo acá nos va a servir para calcular las 4, no para calcular esa. Pero bueno, ya que está, hacemos un trabajo en serie y calculamos todo juntos. Respecto de B va a ser igual X por I por U por la misma exponencial. X, I por U por B. Eso en cuanto a las derivadas de G1. Ahora voy a calcular las derivadas de G2. Respecto de X es 2X. Respecto de Y es igual a 2Y. Respecto de Z es igual a 3Z al cuadrado. ¿Qué Z? ¿Quién tiene Z? Respecto de U es 3U al cuadrado. Se bajo el exponente y queda U al cuadrado. Y la última es la derivada de G2 respecto de B. Bajo el exponente y queda 4B al cubo. ¿Estamos? Y ya con eso tenemos todos los ingredientes para completar allá la fórmula. Entonces vamos a hacer. Nos vamos a venir bien acá como para tener un poco más de espacio. Derivada de U respecto de X. Este signo menos lo voy a poner acá y no lo voy a completar acá. Lo que voy a hacer es esto. G1X. G1X. Entonces vamos a poner en el numerador I, U por B por E a la X, I, U, B multiplicado por G2B. Y G2B es 4B al cubo. 4B al cubo. O sea, estoy haciendo directamente la regla de Sarrus. Después dice menos. Y ahora voy. Esto que es G1B. G1B es X, I, U por E a la X, I, V. Bueno, multiplicado por este otro que tengo acá, que es G2X. G2X es 2X. Todo esto a fracción dividido el determinante principal. G1U es X, Y, B por E. G2B es 4B al cubo. 4B al cubo. Menos el producto de la diagonal secundaria. G1B es X, Y, G1B. U por E a la X, Y, U, B. Por este otro, que es G2U. G2U es 3U al cuadrado. Bueno.
Lo que les había dicho, es muy importante calcular bien el determinante principal, porque el determinante principal es el que vamos a utilizar también para calcular la derivada de b respecto de x, ¿no? Derivada de b respecto de x. No así para las otras dos, porque para las otras dos vamos a tener que trazar otro sistema más. ¿Se entiende? Sí, y sería lo mismo, Bueno, pero con la variable i. exactamente. Sería lo mismo, pero acá nosotros lo que tendríamos que hacer es aquí colocar respecto de i. Acá respecto de i, respecto de i, respecto de i. Y acá también. Y ahí vamos a analizar que la derivada de x respecto de y es igual a 0. O sea que se va a anular esta. En cambio, esta acá va a quedar derivada de y respecto de y va a ser igual a 1. O sea, es bastante fácil. Hasta diría, no sería necesario, digamos, que lo hagamos. Yo creo que tienen todo, si han entendido bien esto, tienen todos los elementos como para que ustedes, con la práctica, finalizando este ejercicio, o sea, a mí lo que me gustaría es que a este ejercicio ustedes lo completen, llegando a una mínima expresión, sacando factor común, viendo si se puede, una vez que sacan factor común, si se puede simplificar algo, y que después calculen la derivada de u respecto la derivada de b respecto de x. Luego borran todo, plantean de nuevo estas ecuaciones y calculan estas otras dos. ¿Ah? Y este es el caso más complejo. No, la verdad es que no, salvo que ustedes la clase que viene me planteen algún ejercicio que les pueda haber complicado, yo diría prácticamente de no dejarlo para el repaso final, el tema de función implícita. Ahora les digo, va a haber un ejercicio de función compuesta, va a haber un ejercicio de función implícita, o sea que no la subestimen a esto. Seguramente no va a ser un ejercicio de esta característica, va a ser uno de los primeros, uno de los más simples, ¿eh? Pero tienen que estar preparados para quedarse con 9 jugadores y jugar en el barro, con viento en contra. No sé si quieren que hagamos un ejercicio más de esto o ya entramos con lo que es diferencial total. Para mí ya sería suficiente, porque los otros ejercicios que tengo son bastante simples, si se quiere. Sigamos con diferencial. Ahora se está terminando la reunión. Diferencial y por lo menos como para llegar con un poco de margen, un poco de tiempo para poder hacer repaso. Chicos, fundamental, si ustedes por favor pueden entrar a la plataforma de YouTube y seguir los ejercicios que están en los videos, ¿no? Profe, se va a cortar. Bueno. Yo voy preparando entonces acá para comenzar a ver el tema diferencial, que también va a haber un ejercicio de diferencial total.